Entonces, recordando, la topología que vamos a implementar es esta, donde nosotros estamos aquí en el servidor CentOS, ¿cierto? Que va a ser nuestro servidor VPN. Vamos a tener una conexión en la que vamos a emular una WAN, es decir, que este servidor debe tener por lo menos dos tarjetas de red, una tarjeta de red que tenga una red 200.150.0, podríamos decir, o si usted quisiera, sería una slash ¿qué? Una slash 30, ¿cierto? Podría ser. Entonces tenemos por este lado esta red WAN y vamos a tener un cliente para ese caso allá en el extremo. Y miren que aquí estamos indicando que va a haber un pool de VPN de una red 10.800 y hacia adentro o a ver, la LAN interior del servidor va a ser la que nosotros estamos trabajando. Acá muestro la 192.168.12, creo que nosotros estamos trabajando eh, la, exacto, otra, ¿cierto? Otra. Aquí entonces vamos a verificar algo. Entonces, miren, lo que hice en un adaptador, acá tenemos la 192.16, ¿cierto? 0, para este caso la 241, y ya tengo configurado en mi adaptador de red que se llama MP0S8 la dirección de esa WAN que establecí por allá. También hay que comprobar, para el caso, también modifiqué el DNS, porque si recuerdan, tenía un FQDN que era mcastillo.com. Y como veíamos, esos terminados en com pueden tener dificultad cuando tengo un adaptador que salga hacia internet. Entonces lo cambié a punto local. Entonces tenemos que verificar de que funcione bien. Y del lado del cliente, lo que hice también fue que en el adaptador de red le coloqué la dirección del extremo, que era la 200.150.2, y verifiqué conectividad, ¿sí? Verifiqué de que tenga conexión en la WAN. La otra es la 200.100.50.1. Entonces hay conectividad en la WAN. Pero si yo intento resolver, por ejemplo, no hay no hay una resolución porque estamos en la WAN, no estamos dentro de la LAN. Yo intento resolver, por ejemplo, www.mcastillo.local y no la va a poder responder. ¿Sí? Es supremamente importante que siempre verifiquen de que el servicio de DNS esté funcionando, ¿cierto? NS local. Ahí está funcionando. ¿Cierto? Que esté funcionando el DNS. ¿Listo? Es mejor, es mejor, es mejor. Listo, entonces arranquemos la configuración. Lo primero, vamos a instalar los paquetes necesarios. Ahí es necesario entender de que esos paquetes no vienen dentro de los CDs. Es necesario instalar Apple Release. Ustedes ya lo tienen instalado, entonces simplemente le dan Apple Release, ¿sí? Aquí me va a tener que indicar de que ya está instalado. Bueno, primero me va a decir que no, pero entonces para revisarlo, recuerden que es rpm-q y el nombre del paquete. Entonces dice que ya está instalado. ¿Qué paquetes debo instalar? Entonces debo instalar, yo les voy a ir mostrando, ¿cierto? Entonces ustedes dan un uninstall, OpenVPN y ACRCA. Esos dos paquetes son los que tienen que instalar. Si nosotros vemos en la máquina, ese ya está instalado. Entonces, OpenVPN está y ACRCA también está. Es decir, ya los paquetes están instalados. Entonces, ese es el primer paso, instalar esos paquetes.
Ahora, siempre se recomienda de que el host tenga un nombre, ¿cierto? Porque eso lo vamos a utilizar cuando vamos a crear los certificados. Entonces, si ustedes recuerdan, yo simplemente le puedo decir hostname y él me dice cómo se está llamando la máquina ahora. Ahora se está llamando localhost.localdomain. Entonces yo lo puedo setear hostname.ctl y le coloco el nombre, ¿cierto? Set hostname y le pongo un nombre. Vamos a ponerle a este, por ejemplo, server. Simplemente por ponerle un nombre, ¿cierto? Entonces ya le coloqué el nombre. Entonces ya cambió el nombre a server. Ya no es localhost.localdomain. Ahí le estamos seteando un nombre. Ese nombre se van a dar cuenta que después lo vamos a necesitar. Entonces, todo el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para OpenVPN van a estar en su mayoría en la carpeta etc OpenVPN. Entonces movámonos allá. Entonces miren, ahí está el client y el server. Resulta que hay un archivo, como hemos visto en algunas otras configuraciones, cuando uno instala ciertos servicios, puede que vengan unos archivos de ejemplo, y este es el caso. Entonces, OpenVPN tiene unos archivos de ejemplo que está allá en User Chart. Entonces, vamos a traer el ejemplo de configuración del server y lo vamos a traer a esta ruta, a etc OpenVPN. Entonces, vamos a hacer una copia. ¿Dónde está? USR char doc OpenVPN y la versión, ¿cierto? La versión para este caso es la 246. Hay una carpeta que se llama sample y hay un archivo que se llama sample config files y ahí server.conf. Esa es la ruta completa donde está el archivo de ejemplo, ¿sí? ¿Y a dónde lo vamos a llevar? Pues lo vamos a traer a etc OpenVPN, ¿sí? Vamos a traerlo acá. Entonces si vemos, ahí ya quedó el server.com, ¿cierto? Ya quedó ahí copiado. Eso es una gran ayuda cuando nosotros, y eso ya nos ha ocurrido en qué servicios, en servicios como DHCP, tenemos el archivo de ejemplo, en servicios como DNS, en servicios como FTP, ¿cierto? Hemos traído el archivo de ejemplo tanto para usuarios locales y usuarios virtuales, y eso es importante porque eso nadie se los va a quitar. Y los archivos de ejemplo ustedes siempre los van a poder utilizar, ¿sí? Y ahí entonces lo que hago es cambiar parámetros acorde a lo que necesito. Entonces ingresemos con un editor. ¿Cierto? Entonces entramos al archivo. Entonces mire que aquí hay un encabezado, dice que es un ejemplo de OpenVPN, ¿cierto? Para un servidor multicliente y bueno, algunas otras cosas. Generalmente siempre hay para este caso cada uno de los parámetros está documentado, ¿cierto? Entonces uno va leyendo y mira qué tiene que hacer. Vamos a revisar el número de las líneas y nos vamos a ir a unas líneas específicas. La última línea de este archivo, si nos vamos bien abajo, es la 315, es decir, tiene 315 líneas. Y hay esa última línea, ¿cierto? Esa última línea la vamos a comentar. Para este caso, para comentar la línea, se coloca un punto y coma. Miren que aquí arriba hay una que está comentada y dice mute 20, ¿cierto? Entonces, esta la vamos a... Entonces, notificar que el cliente cuando el servidor se reinicia o se reconecta de manera automática. Vamos a comentar esa línea. Entonces, ponemos un punto y coma. Insertar y punto y coma. ¿Cierto? En ese mismo archivo vamos a irnos hasta la línea 200. Que está ahí arribita, ¿sí? Entonces, si vemos acá, vamos a leer un poco lo que dice.
Dice que Windows especifica unos parámetros de red que se pueden enviar hacia los clientes. ¿Como quién? Como el servidor DNS o como los WINS. Entonces, aquí ¿qué le vamos a decir? Le vamos a indicar que nos envíe, haga un push del servidor DNS. Entonces vamos a descomentar esta línea y esta dirección DNS la debemos cambiar por la que nosotros tenemos. 192.168.16.241, ¿cierto? Esa es la que tenemos nosotros. O la que tengo yo, pues ustedes tendrán otra. Pero pues bueno, esa es la que yo tengo. En ese mismo archivo, entonces, nos vamos a ir a la línea 274. Entonces dice es una buena idea reducir el demonio, los privilegios después de la inicialización de OpenVPN. Usted puede descomentar esto o se puede descomentar esto o no, ¿cierto? Entonces aquí podríamos descomentarlo para reducir un poco los privilegios, ¿cierto? Reducir los privilegios para la utilización de ese servicio. Entonces, como les había dicho, para descomentar aquí simplemente se quita el punto y coma. Entonces, estamos como indicando un usuario y un grupo de esos clientes, ¿cierto? De esos clientes. Básicamente, en este momento, esos son los cambios que vamos a hacer. Aunque después vamos a hacer otras configuraciones y vamos a volver a este archivo a hacer algunas otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Salimos y guardamos, ¿cierto? Salimos y guardamos ese archivo. Ahora, vamos a crear un directorio en esa ruta de OpenVPN para hacer todo lo relacionado con ACRCA en esa misma ruta. Y ahí vamos a crear un directorio que vamos a denominar keys, donde vamos a alojar las llaves y básicamente después, gracias a ese paquete de ACRCA, vamos a crear que nuestro servidor sea un servidor, una CA, ¿cierto? Una autoridad certificadora y pueda generar esos certificados. Entonces vamos a crear esos directorios. mkdir, recuerden que si yo necesito que cree un directorio, pero hay directorios hacia atrás que no están creados, yo puedo colocar la opción "-p" y él va a crear lo que sea necesario, ¿sí? Entonces yo le voy a decir etc OpenVPN, ¿sí o no? Y le voy a decir que cree uno que se llama ACRCA, que no existe, y que también cree uno que se va a llamar keys. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Está creando los dos de una vez con esa opción "-p". Entonces, si nosotros vemos, aquí está ACRCA, y si me voy a ACRCA está keys, ¿sí? Entonces están los dos. Ahora, recuerden que una de las características que habíamos visto de ACRCA es que él traía también algunos archivos de ejemplo, algunas configuraciones, algunos scripts. Entonces vamos a traer esos elementos que están allá. Vamos a decirle entonces que haga una copia, ¿sí? ¿De qué? De que también está allá en esa ruta ACRCA. Aquí creo que está la versión 3.0. Vamos a traer esta de 3.0. Y vamos a traer todo, es decir, todo lo que esté allá. Y lo vamos a traer a donde? A etc OpenVPN. No me quiero mover allá un momentico. Bueno, vamos a copiar.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos copiando todo lo que hay ahí, ¿cierto? Todo lo que estaba en esa ruta lo estamos copiando a esa carpeta. Y lo vamos a mover. ¿Cierto? Ahí está lo que trajimos, que era ACRCA. Aquí es la carpeta que nosotros traíamos, OpenSSL y X509 types, ¿sí? Entonces, esos son lo que trajimos de allí. Hay un OpenSSL no sé qué, ¿cierto? Vamos a cambiarle el nombre vamos a cambiarle ese nombre para que únicamente tenga extensión .cnf, la extensión la misma, pero que no tenga esa como la versión. Entonces, recuerden que para uno hacerlo, pues hay dos formas, o se puede copiar o se puede mover. Pues podríamos, como para no perder el archivo original, hacerle una copia, ¿sí? Le vamos a decirle OpenSSL y le vamos a decir que se llame OpenSSL.cnf. Como estamos sacando una copia del archivo, ¿sí? Para que no se pierda. Vamos a movernos a AC. Ahí estamos dentro de ese ACRCA. No. Que solamente... Vamos a devolvernos un momentico acá. Listo, entonces recordar que lo que hicimos fue que descargamos una versión anterior de ACRCA, ¿sí? Nos fuimos a GitHub y ahí descargamos una versión anterior de ACRCA para que tengamos los archivos necesarios que necesitamos. ¿Listo? Es acordarse de eso. Entonces ahí en ACRCA vamos a ver dos archivos que necesitamos, ¿cierto? Entonces vamos a movernos allá a etc OpenVPN y ahí vamos a tener ACRCA y ahí tenemos dos archivos. Ahora habíamos hecho algo, ¿cierto? Que ese OpenSSL 1.00cnf lo habíamos convertido en OpenSSL, es decir, habíamos creado una copia de ese archivo para editarlo. Entonces eso nos toca volver a hacerlo. Entonces vamos a decirle cp OpenSSL en la versión 1.10cnf, le vamos a llamar un OpenSSL.cnf, ¿sí? Le estamos creando una copia que podría verse como una copia de respaldo del archivo de configuración.
Ahora, vamos a editar el archivo vars. Ese archivo lo necesitábamos porque esas variables, siempre que vamos a construir o un certificado o vamos a crearlo, él va a leer desde ese archivo vars las variables que nosotros vamos a especificar ahí. Entonces vamos a entrar con un editor a ese archivo vars. ¿Sí? Entonces miren lo que dice. Dice ACRCA, parámetros de configuración y bueno, ¿cierto? Ahí me indica algunas cosas. Entonces vamos a ir editando. Vamos a colocar el número de las líneas y vamos a ver algunas líneas que vamos a utilizar. Entonces, nos vamos a ir a más o menos a de las líneas que necesitamos. Miren que por acá arranca, dice estos valores por defecto, ¿cierto? Son los que utiliza el certificado. Y esos campos por lo general están en blanco y lo que uno hace es que uno los va llenando. Si recuerdan que uno le va apareciendo estos campos y uno los va llenando, pues desde acá ya lo podemos colocar. Entonces, Game Country, que nosotros colocamos típicamente, CO, ¿sí o no? Para indicar que es Colombia. Es la provincia, podría verse para el caso de nosotros como el departamento, ¿cierto? Podríamos colocar Valle del Cauca. La ciudad, Cali, ORG. Aquí podemos colocar Sena. Este sería un mail. Vamos a colocar uno nuestro, ¿cierto? Podría ser admin @server.mcastillo.local, ¿sí o no? Es por Mail. Aparece dos veces, ¿cierto? Bueno, dejemos ese así. Y vamos a cambiar aquí el OU. Aquí podríamos colocar el GLD, ¿cierto? KO. Esos es básicamente los parámetros que vamos a cambiar. Nos vamos a ir hasta la línea. Ay. No tiene más líneas, ¿no? Vamos a cambiar esta línea también. El CN y vamos a colocarle este. Common name. Listo. Salimos y guardamos, ¿cierto? Entonces ya editamos ese archivo vars. Ahora vamos a utilizar un comando que lo que hace es actualizar la plantilla anterior que acabamos de editar. De alguna manera él lo que hace es que hace como una especie de limpieza de ese archivo, porque él ya traía un archivo con algunos parámetros. Entonces le decimos primero source vars, ¿sí? Entonces mire, dice usted debe correr clean all,
¿cierto? Entonces vamos a correr el que nos está recomendando. Clean all, ¿cierto? Entonces él como que hace una actualización y se limpia un registro porque puede haber una clave, una llave que se generó anteriormente, entonces se limpia el registro con ese clean all. Ahora vamos a crear el certificado, ¿sí? Entonces, por eso es que era la importancia de los archivos que yo les mencionaba que deberían de estar ahí, ¿sí? Vamos a crear el certificado y si ustedes ven, voy a dar un ls, ahí está un build que se llama build CA y ese es el certificado que vamos a crear. Entonces le vamos a decir build CA. Entonces, country name. Mire que ya lo trae, ¿cierto? Mire que ya lo trajo de las variables. Entonces, ¿qué hago yo? Enter, ¿sí o no? Enter, Valle del Cauca. Entonces, miren que él ya cargó todas las variables que habíamos editado. Entonces, eso, digamos que ya nos ahorra que tengamos que escribir. Y si lo necesitamos varias veces, pues varias veces lo va a traer. Entonces, esa es una ventaja. Aquí, Sena, GD22. Aquí, common name. Vamos a colocar CA. Y el name sea certificadora, por ejemplo. Email, mail host domain. Y listo. Ya creamos el CA. Entonces, solo cambiamos dos parámetros, pero ya nos traía, digamos que todo lo que habíamos escrito ahí en ese archivo bars. Ahora vamos a emitir una llave para el servidor, el cual, si recuerdan, lo llamamos server. Le cambiamos el nombre, lo seteamos como server y con ese, ahí hay otro archivo de construcción que se llama build key server, ¿sí? Seguido de hacia dónde lo vamos a enviar, para este caso hacia el lado del servidor. Entonces vamos a hacerlo así. Void key server y el nombre del servidor, server, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces mire, trae los parámetros, ¿cierto? CO, Valle del Cauca, Cali, Sena, GD22. Aquí le está trayendo también el nombre del servidor ya. Mire que dice que llama server. Y este lo vemos CA. No. Aquí me dice que si deseo firmar, ¿no? Bueno, pero no firmamos, no le colocamos clave tampoco. Vamos a decirle que sí. Que sí.
este me originó, me van a devolverlo a crear porque nos faltó algo acá. Esto está bien, Cali, Sena, GD22. El common name que le hemos puesto es server, ahí está bien. Este le hemos puesto server. Vamos a ponerle server certificadora. El email no importa. Un password. Vamos a ponerle un password. Dice que una compañía, ahí no hay necesidad de ponerle nada. Que lo firme que sí. Listo. O sea, ya lo actualizamos. Y ahora vamos a crear la llave de intercambio de claves simétricas. ¿Sí? De tal modo que un equipo que se quiera conectar, pues va a utilizarla. Eso es con DH, Diffie-Hellman, ¿cierto? Entonces vamos a construirlo igual. Entonces voy DH. Vamos a crear la llave para el cliente igual. Entonces, voy aquí, pero vamos a llamarle a este cliente, ¿cierto? El nombre del cliente. Por ejemplo, cliente 1. Entonces ya nos trae los parámetros que habíamos configurado. Ahora ya le pone el nombre, que es cliente 1, el que acabamos de colocar. Listo. Entonces ya creamos la de cliente. Ahora resulta que nosotros ya construimos unas llaves. Tenemos que ir al archivo de configuración del servidor y especificar esos parámetros. Recuerden que ya habíamos configurado algunas cosas, habíamos cambiado en el server.com algunas cosas. Ahora tenemos que ir a indicar esas rutas, ¿sí? Ahí está ese archivo que se llama server.com, ¿cierto? Le vamos a ingresar a él y vamos a ir a la línea, a unas líneas para especificar esos parámetros. La línea 78. Entonces miren que acá me está diciendo el CA en dónde está. Entonces vamos a indicarle la ruta. Está en etc OpenVPN AC RCA. Le llamamos keys y esta es la CA.crt. Bueno, voy a hacer una cosa para que ustedes pues miren efectivamente que esa ruta coincida, ¿no? Entonces miren, etc OpenVPN
ACRCA keys, ¿cierto? Miren que ahí están esos archivos, ¿sí? ca.keep y ca.crt. Sí, aquí está ca.crt y ca.keep, que son los que estamos agregando allá. Entonces, vamos a devolvernos. Podríamos copiar esta parte como para asegurarse que uno no lo va a escribir mal. Entonces, vamos a colocar la ruta. Ay, la embarré. La embarré. No, pues, llevamos la mano porque me equivoqué otra vez. Y esta es ca.crt. El certificado, entonces igual, entonces está acá, se llama server.crt y el key se llama server.keep. Aquí en la línea 85, recuerden que habíamos creado un DH, ¿recuerdan? Entonces también y se llama DH 2048.pen. Listo. Eso son lo que agregaríamos en este archivo de configuración. Guardamos y salimos. Vamos a hacer algunas, ya digamos que esa parte termina ahí. Tenemos que hacer ya algunas modificaciones en el firewall, permitiendo el servicio y acordándonos en el caso de que no esté, pues que se permita DNS en caso que no se hubiera hecho. Listo. Entonces, vamos a agregar los puertos.
Profe, es recomendable añadir puerto por puerto o con el servicio activa lo que necesita. Yo hago las dos cosas. Por si la básicamente. X mayúscula, ¿no? Vamos agregando los puertos también. 1194 en UDP. El puerto 53. Dice ya está. En UDP y en TCP. Mire que el 1194 yo no lo había abierto. No los había abierto, por ejemplo. Y vamos a hacer un reload. Entonces para que no enmascare el servicio. Listo. Para arrancarlo. Entonces recordar que en TLS AUTH se generamos con esta línea, generamos este archivo que se llama ta.keep y debemos colocar la ruta completa de donde generamos ese archivo, en donde queda. Entonces colocamos la ruta completa y ya el servicio arranca sin problemas. Entonces si vamos a darle un status, ya el servicio está activo y corriendo, ¿sí? Entonces con esto termina la parte de configuración del servidor. No